de todos los socios que integran esta coalición multicolor que se ha generado en el marco de las elecciones nacionales. Pero para ampliar sobre este punto en particular, con más novedades, es que ya recibimos a Nicolás González. Buenas tardes, Nico, bienvenido. Hola, Rosario, ¿cómo te va? Felicidades. Muy bien, muchas por el gracias. día de cumpleaños. ¿Cómo anda Miguel? ¿Qué dice Nico? Buena corbata trajo hoy Miguel, ¿eh? Sí, la casa de la baliza. Siempre bien combinados. Bueno, vamos a comenzar con lo que decía precisamente Rosario hoy. Este fue uno de los hechos relevantes de la jornada en los temas políticos. Si hablamos del gobierno entrante, el otro también es las designaciones de las nuevas autoridades en las Fuerzas Armadas, que más adelante vamos a detallar. Comenzando con lo que fue la presentación del borrador de la Ley de Urgente Consideración. El hecho ocurrió en la sede de todos, la sede de la Transición, allí en Boulevard Artigas, y fue una reunión de aproximadamente unas 2 horas, donde el presidente electo, acompañado de la vicepresidenta electa Beatriz Arquimón y también del principal responsable de la elaboración justamente de los 457 artículos de la Ley de Urgente Consideración, que están de alguna forma divididos en varios subtítulos de cada materia específica. Estamos hablando de Rodrigo Ferrés, el futuro prosecretario de Presidencia de la República. Le presentaron a este señor Guido Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto, a Ernesto Talvi, del Partido Colorado, futuro canciller de la República, a Pablo Mieres, el futuro ministro de Trabajo, líder del Partido Independiente, y también a Edgardo Novic, el líder del Partido de la Gente. Vamos a empezar a repasar lo que fueron precisamente las primeras reacciones de estos políticos, que todos coincidieron que más allá de que ya hay un amplio acuerdo que ya fue firmado en el compromiso por el país que se firmó allá por diciembre del 2019, luego de que Lacalle Pou obtuviera la presidencia de la República en el balotaje del 24 de noviembre anterior, precisamente entienden de que más allá de esos acuerdos amplios que ya hubieron en su momento, bueno, lo importante ahora es debatir sobre todos estos puntos, sobre los 10 temas específicos que integran la Ley de Urgente Consideración en el seno de cada uno de estos sectores políticos, y terminar de realizar tal vez alguna modificación a lo que es este articulado que va a ser presentado ya el 2 de marzo, luego de que Lacalle Pou asuma el gobierno el próximo domingo 1 de marzo de este 2020. Esto decía Ernesto Talvi, que entre otras cosas remarcaba, por ejemplo, que esta herramienta va a ser muy importante para poder llevar adelante algunas reformas importantes. Un instrumento que es novedoso y que va a marcar las grandes reformas que se propone la coalición de gobierno a partir de los primeros días de marzo. Ahora lo que nos toca a nosotros es, en fin, analizarlo minuciosamente para hacer la devolución que corresponde al presidente electo. Aquí fue una presentación muy rápida, todavía no hemos tenido tiempo de ver todo el articulado, así que cuando lo veamos vamos a tener oportunidad de agregar lo que no esté, de modificar lo que sintamos que necesita modificarse y por supuesto aprobar lo que entendamos que está bien. Bueno, más televisión en vivo imposible, ¿no? Tenemos que, de alguna manera, dejar de lado lo que venimos repasando para señalar que hace instantes, segundos, mientras escuchábamos a Ernesto Talvi, nos acaban de confirmar que ya está publicado esto en la página web lacallepou.uy, precisamente el articulado completo de la Ley de Urgente Consideración, algo que también había sido anunciado por parte del presidente electo Luis Lacalle Pou. Esto ya está para que cada uno de los ciudadanos uruguayos lo puedan conocer precisamente de primera mano. Los 457 artículos que componen la misma y los 10 contenidos que están separados en las materias que decíamos. Esto en minutos evidentemente lo vamos a terminar ampliando aquí, sí, claro, en esta edición central. Pero vamos a continuar con las repercusiones de lo que fue la presentación del borrador esta mañana, escuchando ahora a Guido Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto, que como ustedes saben va a ser futuro senador de la República, que optó por no tener ningún cargo en ningún ministerio en el futuro gobierno, y que señala que se comparte muchísimo de lo que se ha planteado en esta Ley de Urgente Consideración. Le vamos a hacer aportes, eventualmente se agregarán nuevos artículos a lo que está previsto, se modificarán otros, se eliminará alguno. Bueno, en principio hemos recibido este borrador, creemos que la ley de urgencia, como está planteado, es una herramienta muy importante para no perder tiempo en la búsqueda de soluciones a muchos problemas que hoy hay en el país.
para darle más eficiencia, más eficacia al accionar del gobierno. Nosotros estamos de acuerdo con el mecanismo. En general hay, yo diría, alta coincidencia con los temas que se plantean. Muchos de ellos son de sentido común, de lógica. Muchos de ellos fueron planteados por las distintas campañas políticas de los partidos que hoy integran la coalición, y yo diría que reflejan en grande el espíritu del compromiso con el país que firmamos los líderes de los 5 partidos de la coalición en el mes de noviembre. O sea que no hay sorpresas en eso. Y para el futuro ministro de Trabajo, estamos hablando de Pablo Mieres, el líder del Partido Independiente. Es una herramienta muy valiosa la ley de urgente consideración. El procedimiento de una ley de urgencia es un procedimiento realmente valioso. Yo creo que va a ser importante porque permite avanzar significativamente en muchos campos con un instrumento único que además tiene la ventaja de la velocidad de la tramitación legislativa. Esto es el punto de partida. A partir de ahora, en cada partido iniciamos el proceso de análisis de la propuesta. Como el propio Lacalle Pou ha dicho, este es un borrador que va a ser objeto de debate y análisis por parte de cada uno de los partidos. Obviamente, en términos generales, es compartible porque sus contenidos tienen que ver básicamente con los contenidos del documento programático que firmamos en noviembre, y por lo tanto hay una base de acuerdo muy amplia. Podríamos decir que casi en simultáneo de que se presentaba este borrador a los líderes políticos de la oposición que van a integrar el futuro gobierno, como se llamó el gobierno multicolor, hay que decir que la vicepresidenta Beatriz Argimón y el futuro prosecretario de Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, asistieron de la sede de Todos al Palacio Legislativo, al anexo del Palacio Legislativo, para luego del mediodía presentarle a todos los legisladores nacionalistas que van a asumir sus bancas parlamentarias a partir del próximo 15 de febrero, cuando se reabra la nueva legislatura en el periodo parlamentario de este 2020, precisamente este mismo borrador de la ley de urgente consideración. A la salida de este encuentro, que también fue de aproximadamente unas 2 horas de duración, la futura vicepresidenta de la República electa, Beatriz Argimón, se refería fundamentalmente a temas referidos a la seguridad y a endurecimiento de penas. Como recién señalaba en el comienzo de esta edición central Miguel Nogueira, el hecho, por ejemplo, que en el caso de los menores infractores pase de 5 a 10 años la pena mínima. Esto decía Beatriz Argimón. Hay aspectos que tienen que ver con aumentos de pena, hay aumentos que tienen que ver en general con lo que fue nuestra campaña respecto a la importancia del tema de la seguridad como emergencia, y en ese sentido ustedes van a ver que hay un amplio capítulo que tiene que ver con todo, con consideraciones hacia las autoridades policiales, creación de algún nuevo delito en virtud de algunas situaciones que se prevén. Recuerdo una especial consideración en el aumento de penas para violadores, para abusadores sexuales, para los delitos sexuales en general. ¿Se va a presentar a los legisladores del Frente Amplio también y se recibirán aportes del Frente Amplio en caso que los haya? En principio lo que estamos haciendo es cumplir, ya que todos los partidos de la coalición fuimos presentando los distintos ejes temáticos, trabajar entre partidos de la coalición de gobierno. Hay mucho para leer porque esta ley, que acaba de ser abierta al público, como decía Nicolás, tiene casi 300 páginas, 457 artículos y casi 300 páginas. Pero hoy se conoció también quiénes serán las nuevas autoridades en las Fuerzas Armadas. Sí, en una designación que, según nos dijo en entrevista exclusiva el futuro ministro de Defensa Nacional, Javier García, fue una decisión absolutamente de Luis Lacalle Pou. Aquí no hubo injerencia, por ejemplo, como se se manejó en las últimas horas, del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, por la relación cercana que tenía con algunos de estos generales que han sido designados ahora para formar parte de las principales autoridades de las Fuerzas Armadas.
Armadas. Fue una decisión puntualmente de la calle Pou, en consonancia también con la intención de lo que se va a llevar de aquí en adelante por parte del ministro de Defensa Nacional, Javier García. Vamos a repasarlos en las siguientes placas de quiénes estamos hablando, cuando hablamos, por ejemplo, del comandante en jefe del Ejército, cuando hablamos también del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, del comandante de la Armada Nacional y del jefe mayor de la Defensa. Vean ustedes, el general Gerardo Fregosi será el futuro comandante en jefe del Ejército a partir del próximo 1 de marzo. El brigadier general Luis Eber de León será el futuro comandante en jefe de la Fuerza Aérea. El coronel Jorge Wilson será el comandante en jefe de la Armada Nacional y el general Marcelo Montaner será el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Precisamente, como le decíamos en nota exclusiva, Javier García, el futuro ministro de Defensa, nos explicó de alguna forma cuáles fueron los criterios para seleccionar a estas nuevas autoridades de las Fuerzas Armadas y fundamentalmente se refirió a los perfiles que se buscaron. Nunca una persona se la puede sancionar 2 veces por una misma infracción o falta o tema reglamentario. El gobierno anterior tomó una decisión en virtud de lo que consideró adecuado, se cumplió y punto, no tiene más inconveniente, ¿no? Es pasado absolutamente y cumplido de acuerdo a los reglamentos. Bien, vamos a compartir ahora lo que ha señalado de alguna forma algunas circunstancias que se han dado en las últimas horas en las redes sociales a propósito de estas designaciones, porque algunos de estos jerarcas habían estado en su momento en situaciones particulares que generaron algunos cuestionamientos y han sido ahora seleccionados por parte del presidente electo Luis Lacalle Pou y también del ministro de Defensa Javier García en estos cargos que son las principales autoridades de las Fuerzas Armadas. Y aquí fundamentalmente nos tenemos que referir al general Montaner, porque Montaner, precisamente mientras repasamos algunas de las imágenes de lo que ha ido ocurriendo en el último tiempo, fue sancionado, recuerden ustedes, en septiembre del 2018 con 3 días de arresto simple tras una investigación administrativa de urgencia por haber sido señalado como responsable de que la banda de la Escuela Militar interpretara la marcha Tres Árboles, emblema del Partido Nacional, en la ceremonia de cierre de la Expo Prado 2018. Montaner también fue a quien se le ordenó borrar de los canales y redes oficiales del Ejército el video que están viendo ustedes en imágenes, que grabó Guido Manini Ríos cuando fue destituido como comandante, en el que criticaba al gobierno y al Poder Judicial. En aquel momento Montaner era jefe del Estado Mayor y estaba como encargado del despacho del Comando General del Ejército en el periodo en el que Manini Ríos fue destituido y todavía no había asumido el general José González. Pero además también Montaner fue quien, como jefe de la División del Ejército 3, organizó una charla sobre la ley trans convocada en una unidad militar a pocos días del pre-referéndum. El jefe castrense indicó que institucionalmente no existía ningún tipo de direccionamiento hacia los soldados, sino que se les había dado una información para que ellos analizaran y tomaran la decisión que entendieran mejor y más conveniente, y que lo había hecho porque no tenía idea de qué estaban votando. Claramente sus referencias eran contrarias a la ley trans que había sido aprobada en el Parlamento. Estos fueron algunos de los cuestionamientos de Montaner. Recién escuchábamos a Javier García, el futuro ministro de Defensa, explicar que estos hechos que en su momento cuestionaron a este general que va a estar al frente del Estado Mayor de la Defensa, quedan en el pasado, fueron situaciones con las cuales Montaner ya pagó algunos de estos errores, como por ejemplo la entonación de la marcha Tres Árboles en la Expo Prado del 2018, sancionado por el actual gobierno, encabezado por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, y que esos hechos han quedado absolutamente en el pasado. En minutos entonces, compañeros, intentaremos, y ahora ya nos vamos a abocar a esa función, de tratar de comenzar a sacar de alguna forma ciertas primeras conclusiones de lo que forman parte de los 457 artículos y más de 250 páginas que tiene esta ley de urgente consideración, que ya está, repito, a consideración y a conocimiento de toda la ciudadanía en lacallepou.uy. No está fácil de entrar igual a la página, no. Le decimos a la gente, no sé si tienen un servidor muy pequeño o si todo el mundo quiere leer la ley de urgente consideración. Me inclino por lo primero. Gracias, Nico. Gracias a ustedes. A propósito del articulado que hablamos hace instantes de esta ley de urgente consideración, les proponemos repasar algunos de los puntos que sí pudo visualizar la producción. Lo vemos allí en imágenes. Son 457 artículos
Se divide en seguridad pública, educación, economía y empresas públicas, eficiencia del Estado, sector agropecuario, relaciones laborales, desarrollo social y salud y además vivienda. Estos son los principales puntos, las áreas que aborda esta ley de urgente consideración que propone como primer medida el gobierno electo del futuro presidente uruguayo Luis Lacalle Pou. El primer capítulo o la primera sección precisamente habla de la seguridad pública dividido en 10 capítulos, o sea, la importancia que le da el gobierno entrante hace que esta ley de urgente consideración tenga en la primera sección allí 10 artículos o 10 capítulos, mejor dicho, 10 capítulos que refieren a la seguridad pública. El segundo tiene que ver con la educación y, como decía muy bien Rosario, el tercero y cuarto tienen que ver con la economía y las empresas públicas. Les proponemos ahora realizar la primera pausa en esta edición central de BTV Noticias. Retornamos en pocos minutos. Ya venimos.